Sí, le estamos dando carácter de monumento histórico a un conjunto de edificios que están estrechamente ligados a la historia de UTE. El más emblemático y que seguramente todos los uruguayos conocemos es el Palacio de la Luz, donde estamos en este momento, una fantástica obra del arquitecto Fresnedo Siri que mantiene toda su vigencia a mucho tiempo de haber sido construida, y algunos otros edificios de carácter más industrial, incluyendo la parte arquitectónica de la Central Base, que de algún modo reconstruyen una historia de mucho tiempo, de una empresa y de evolución de un paisaje urbano que se hizo para cumplir con los cometidos de esa empresa, cometidos esencialmente que tienen que ver obviamente con la generación y la distribución de energía eléctrica, pero que además se hicieron buscando calidad, buscando agregarle valor al entorno urbano, buscando hacer buena arquitectura al servicio de los usuarios. Y este edificio es un ejemplo donde uno entra aquí al hall a hacer un trámite y se encuentra con un fantástico mural de Díaz Yepes, que es uno de los más grandes escultores que ha tenido este país y que está desde el día en que se inauguró el edificio. Entonces, de algún modo es poner en valor, homenajear toda esta tradición de trabajar con cuidado por el entorno, con respeto hacia los usuarios, con sensibilidad artística, con sensibilidad arquitectónica, y comprometernos a protegerlo. Ministro, si me permite, le cambio de tema. Se logró aprobar la eliminación del cogobierno en la UTEC, un fuerte rechazo de sindicatos docentes y estudiantiles. ¿Cómo lo ven desde el MEC esta decisión? Bueno, no se eliminó el cogobierno porque nunca se puso en práctica. La UTEC tenía un régimen provisorio de funcionamiento que originalmente había sido previsto por un periodo de hasta 4 años, y vamos en el año 12 desde entonces, y nunca se había pasado a un régimen definitivo. Ahora de golpe sí, la oposición salió a defender con mucha intensidad el tema del cogobierno. La pregunta es, si les parecía tan importante, ¿por qué nunca lo pusieron en práctica? Hubo 10 años de gobiernos de Frente Amplio en los que hubiera podido poner en práctica el cogobierno en UTEC y no lo hicieron. Y nosotros pensamos que es porque el modelo de gobierno que tenía, que es el que básicamente se mantiene con esta nueva ley, resultó muy exitoso. Y si algo está funcionando bien, y si algo está generando oportunidades en el interior del país, si una institución que empezó siendo muy chiquita crece enormemente y tiene miles de alumnos, un montón de carreras, un montón de proyectos de investigación y desarrollo muy interesantes, lo que tenemos que hacer es mantener las cosas como están y asegurarles un futuro. Entonces, no es que se haya eliminado nada, no es que se haya interrumpido nada, simplemente se le dio la estabilidad legal que necesitaba, un esquema de funcionamiento que viene desde hace muchos años. El Frente reclamaba que no se buscó acuerdo para aprobar esta ley. Se habló, se presentaron las posiciones, por supuesto el Frente Amplio puso su punto de vista sobre la mesa. Lo que había era una diferencia grande. Nosotros no estábamos dispuestos a sacrificar en el altar de algunas convicciones ideológicas el buen funcionamiento de una institución que se ha construido con mucho éxito a lo largo de estos años, y había dos visiones, y una visión fue la que tuvo los votos que hacían falta en el Parlamento. ¿Diría que está cuidando este gobierno una obra del Frente Amplio? ¿Perdón? ¿Diría que está cuidando este gobierno una obra del Frente Amplio? Bueno, la UTEC no fue exactamente una obra del Frente Amplio, fue sí, y hay que decirlo porque es un hecho de justicia, una iniciativa del presidente José Mujica, pero una iniciativa que necesitaba una mayoría especial de 2/3 en el Senado para poder existir, porque se trata de crear un ente autónomo y la Constitución establece esa mayoría para crear un ente autónomo. Se hizo un acuerdo con la oposición que la votó, la oposición hizo aportes valiosos a eso, y creo que es como nos gusta hacer las cosas a los uruguayos, construyendo sobre lo construido y tratando de que lo que funciona bien siga funcionando y que lo que trae buenos beneficios para los uruguayos siga trascendiéndose. De cara a la transformación educativa, ¿cómo cae esta sustitución que hay en algunos libros de historia y la aparición de documentos que se van a dar, que son justamente del expresidente Julio María Sanguinetti? Primero, esto es una cuestión en proceso. Esto tiene que ver con un aspecto muy específico de la transformación curricular, que es qué hacer con el tema de historia reciente. Hay que recordar que en Uruguay no se enseñó historia reciente hasta que el Frente Amplio llegó al gobierno, que la introdujo como una novedad en el currículum. Las autoridades de ANEP están trabajando el tema. Mi opinión personal,
y hablo aquí como ciudadano porque por respeto a la autonomía no voy a decirle a ANEP lo que tiene que hacer en esta materia. Mi opinión personal, que es una opinión alineada con lo que pasa en muchas sociedades democráticas, es que es mejor no meterse en ese tema. Porque la frontera entre la historia reciente y la política de todos los días es muy borrosa. Estar haciendo historia sobre periodos que fueron protagonizados por personas como el presidente Sanguinetti, el presidente de la Calle Herrera, el presidente Mujica, que siguen activos en la política actual, bueno, es dudoso que eso sea historia. Entonces, mi opinión personal es mejor parar antes y dejar que la política se ocupe de la interpretación de los hechos más recientes y que la historia, con la distancia que el tiempo da y con el desapasionamiento que esa distancia nos permite tener, hable de episodios que queden un poquito más lejos. Pero insisto, esto es una opinión personal que no pretende decirle a ANEP cómo tiene que manejar el tema. ¿Significa que usted no hubiese incluido el libro? No es que no hubiera incluido el libro, no hubiera incluido, o sea, hubiera parado la enseñanza de la historia antes. Y ahí uno mira lo que hacen otros países democráticos y sobre todo países como Uruguay, que es un país muy político, en donde politizamos mucho y en donde el debate educativo, el debate político nos entusiasma mucho y nos involucra mucho. Es mejor parar antes y dejar que lo que pasó en los últimos 20, 30 años, y bueno, eso todavía está demasiado cerca, eso todavía condiciona mucho el día a día. Los protagonistas de aquellos hechos siguen siendo protagonistas de la política de hoy. Esperemos, no nos apuremos a convertir eso en historia. Insisto, por tercera vez, esto es una opinión personal que la comento porque ustedes me lo preguntaron, pero es un tema de decisión de ANEP. Ministro, ¿cree que están dadas las condiciones para comenzar en marzo esta transformación educativa y qué perspectivas tiene al respecto? Sí, hay que cumplir un cronograma exigente que supone que en lo que queda de este año hay que hacer todavía muchas cosas. Creo que sí podemos pensar en empezar en marzo normalmente. Creo que también hay que tener claro que este es un proceso de transformación. Por eso, de hecho, desde el principio, desde el año 2020, nosotros nos negamos a hablar de reforma educativa. Porque la reforma tiene esa connotación de hice lo que había que hacer y ya está hecho y listo, y no hay que hacer más nada, mientras que la idea de transformación es la idea que es un proceso. Y creo que lo que estamos haciendo es, después de un periodo en el que hubo muy pocos cambios para los que necesitaba la educación uruguaya, dejar instalada una dinámica de cambios. Lo que va a haber de aquí a marzo es lo necesario para empezar los cursos y luego creo que va a haber que seguir conversando y ajustando y profundizando los cambios, que es lo que el país necesita. Ministro, más allá que es competencia de la ANEP, usted como jerarca de la educación, ¿cómo analiza esta situación particular que se dio en una escuela de Artigas donde un director tuvo un acto de violencia con los alumnos y le rompieron la figurita del mundial? No tengo, la verdad no tengo información. No es que no quiera hablar porque sea un tema de ANEP, es porque no tengo información exacta de lo que pasó. ¿Pero qué opinión le merece esa declaración que hizo el Frente Amplio, bueno, en contra de la reforma educativa? Algo que ya se sabía, pero de alguna forma los tonos que se manejaron en ese documento. Bueno, cuando el año que viene estemos pagando becas de $450 mensuales a estudiantes de formación docente, habrá que recordar que el Frente Amplio estuvo en contra. Cuando antes de que termine esta administración estemos entregando los primeros títulos de formación docente con reconocimiento universitario, cumpliendo un viejo deseo de los docentes, tendremos que recordar que el Frente Amplio estuvo en contra. Cada vez que se inaugure un Instituto María Espínola, que están siendo tan bien recibidos por los uruguayos en todo el mundo, habrá que recordar que el Frente Amplio estuvo en contra y así sucesivamente.